Ya tiene mucho tiempo que no grabo videos, pero ya estoy de vuelta. Bueno, el día de hoy les voy a contar la historia de un famoso que se llama Wolfgang Amadeus. Espero que les guste mucho y voy a comenzar. Adiós. Wolfgang Amadeus Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart nació en una pequeña ciudad de Austria. Era del siglo XVIII. Los hombres y mujeres distinguidos llevaban pelucas empolvadas y en las calles no había carros, sino carruajes tirados por caballos. En aquella época, en la que tampoco existía la radio, el cine o la televisión, la música era uno de los pasatiempos preferidos de todo el mundo, desde el campesino más humilde hasta el rey más poderoso. Desde bien pequeñito, Mozart estuvo rodeado de música, porque su padre, que se llamaba Leopold, era violinista y compositor. Su madre se llamaba Ana María. También tenía una hermana mayor a la que llamaban cariñosamente Nanner. A los 3 años, Amadeus demostró que tenía un gran oído. Pero, ¿qué significa esto? ¿Que podía oír muchas cosas? ¿Que tenía una oreja muy grande? No, lo que quiere decir es que tenía una gran facilidad para captar el ritmo y la melodía. Le bastaba con oír una sola vez una canción para poder tocarla de memoria. Para él, la música y las matemáticas eran tan naturales como para ustedes leer este libro. Su hermana también tenía mucho talento musical. A veces jugaban a ver quién tocaba mejor. Nanel, reconoce que soy el mejor músico del mundo. No seas tan vanidoso, Amadeus. A mi lado eres un simple aprendiz. Ja, 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 se reía el pícaro Mozart. Ni lo sueñes. El otro día había un mono que tocaba el piano mucho mejor que tú. ¡Mamá! Leopold se dio cuenta de que su hijo era especial y decidió sacrificar su propia carrera para convertirlo en un gran maestro de la música. Por eso, Mozart no fue a la escuela como el resto de los niños, y tuvo como profesor a su papá. Leopold quería que su hijo explotara al máximo su talento natural, y sabía que para ello era necesario trabajar mucho la técnica. Le decía, a ver, Amadeus, toca esta pieza, y el pequeño Mozart la interpretaba maravillosamente, pero si se equivocaba en una sola nota, Leopold le interrumpía y le decía, no, y no, y no. Vamos, empieza de nuevo. Pero papá... Nada de peros. Si quieres ser el mejor, tienes que practicar hasta que te salga perfecto, otra vez y desde el principio. Como ven, Amadeus, en vez de jugar como los niños de su edad, se pasó la mayor parte de su infancia practicando con el piano y el violín. Cuando cumplió 6 años, su papá pensó que había llegado el momento de que el mundo conociera al pequeño genio. Toda la familia viajó a Múnich y a Viena, donde Amadeus tocó por primera vez para el emperador. Al poco tiempo de volver a Salzburgo, la familia de Mozart se embarcó en un nuevo viaje. Juntos recorrieron las ciudades más importantes de Europa: París, Londres, Viena, Roma. Fue como la gira mundial de un músico famoso, solo que en este caso la estrella tenía 7 años. Amadeus causaba sensación allí donde iba. Reyes y nobles querían que tocara para ellos, y él los dejaba siempre boquiabiertos interpretando las piezas más complicadas. Para demostrar su habilidad, muchas veces pedía que le tapara los ojos mientras seguía tocando. Todos caían rendidos ante su encanto y su técnica. Pero fíjense, yo nunca había visto a nadie tocar así de bien, solían comentar. Es tan pequeño y tan lindo. Cuentan que hasta la emperatriz se emocionó con el pequeño músico y lo subió a su regazo para colmarlo de besos. Además, era un chico ingenioso y alegre. En los conciertos divertía al público con improvisaciones y variaciones de temas musicales. También aprovechaba para tocar sus propias composiciones, porque todavía no lo habíamos dicho, pero Mozart empezó a componer a los 5 años. Durante estos viajes conoció a los mejores compositores de la época, de los que aprendió muchísimo, ya que era muy listo y tenía una memoria extraordinaria. Cuando Amadeus y su familia volvieron a su ciudad, consiguió la plaza de maestro de conciertos, lo que le permitió viajar a Italia para aprender el arte de componer ópera. La ópera es como una obra de teatro, pero los actores, en vez de hablar, cantan acompañados por una orquesta. Parece que aprovechó muy bien este viaje, porque, con el tiempo, se convirtió en uno de los mejores compositores de este género musical. Luego, Mozart entró a la escuela de música más famosa de la época. Con 14 años hizo el examen de acceso en tan solo media hora, cuando el resto de chicos que tenían 20 años necesitaban 3 horas. A su vuelta a Salzburgo, recuperó el puesto de maestro de conciertos, pero su nuevo jefe era muy estricto
y le exigía constantemente que cumpliera con sus obligaciones, algo que al joven músico le resultaba muy difícil por su carácter rebelde. No eran las raras conversaciones de este tipo. Wolfgang Amadeus Mozart me han informado de que todavía no has acabado la obra que le encargué. Pero es que yo soy un artista, no le puedo poner plazos a la creación. Sin excusa, si quieres conservar su puesto, ya sabes lo que debes hacer. Y como Amadeus necesitaba el sueldo, bajaba la cabeza y callaba. A pesar de los problemas, durante esta etapa compuso un gran número de obras, porque Mozart tenía un carácter revoltoso e indisciplinado, pero trabajaba muchísimo. Siempre estaba pensando en la música. Componía a todas horas, mientras jugaba, mientras comía, charlaba con sus amigos, al viajar en carruaje. La mayoría de músicos componen a la vez que escriben las notas en la partitura, el librito que leen los músicos para saber qué notas debe tocar cada instrumento, pero Amadeus lo hacía de forma diferente. Él primero creaba la obra de su cabeza, y cuando la tenía acabada, la escribía sentada en el piano. Esto demuestra que era un genio, porque imagínense la cantidad de notas que debía recordar. Durante esta época, Mozart combinó su trabajo con algunos viajes. En uno de ellos fue a París. De camino, conoció a su primer gran amor, Aloysia Weber. Desgraciadamente, las cosas le fueron bastante mal en la capital francesa, y Amadeus se sentía muy triste. Decidió volver a su ciudad, pero antes le pidió a Aloysia que se casara con él. Ella lo rechazó. Más triste aún, regresó a Salzburgo y a su cargo de maestro de conciertos. Amadeus ya era un músico reconocido en toda Europa, pero su jefe seguía tratándolo como si fuera un simple criado. Al final, el joven Mozart se rebeló y después de una fuerte discusión renunció definitivamente a su puesto. Se fue a vivir a Viena. En aquella época era la capital de un imperio que ocupaba gran parte de Europa. Sus emperadores, muy poderosos y aficionados a las artes, apoyaron a muchos artistas, sobre todo a músicos, y Viena se convirtió en la capital de la cultura en Europa. Era el ambiente ideal para Amadeus. Tenía 25 años y, por fin, era libre. Los primeros años en Viena fueron muy felices. Daba clases, componía y participaba en conciertos. Se casó con Constance Weber, la hermana de Aloysia, a pesar de que su familia no aceptaba el matrimonio. No te preocupes, Constance, le decía Amadeus. Seremos muy felices y les demostraremos a mi familia y al mundo entero que hacemos muy bien en casarnos. Y después soltaba una de sus alegres carcajadas. El público abarrotaba sus estrenos y los músicos la admiraban. Su amigo y profesor, el compositor Joseph Haydn, confesó al padre de Mozart: «Se lo juro, Leopold, su hijo es el compositor más grande que jamás he conocido o escuchado». A pesar del éxito, el joven matrimonio no sabía administrar el dinero y pronto tuvieron problemas económicos. Además, su salud era más frágil cada día. La fortuna no le sonreía, pero sus composiciones seguían siendo vitales y llenas de belleza. Un día, un hombre vestido de gris se presentó en su casa y le hizo este encargo: «Quiero que me componga un requiem. Tenga este dinero por adelantado. Quiero que esté listo para dentro de un mes. Entonces volveré». «Está bien, pero ¿quién es usted o quién le envía?». «Eso no es importante. Lo único que debe interesarle es tener acabado el requiem dentro de 30 días». Y sin decir nada más, se fue. Mozart se quedó impresionado con la visita, pero como necesitaba el dinero, aceptó el encargo. Por cierto, un requiem es una pieza musical que se toca en la misa de un difunto. Al cabo de unos días, recibió otro encargo. Debía escribir una ópera para la ceremonia de coronación del emperador, y para ello tenía que irse a otra ciudad. Cuando él y su mujer Constance estaban dentro del carruaje, dispuestos a partir, apareció de repente el hombre misterioso. «¿A dónde va?», le increpó. «¿Ya ha terminado el requiem?». «Todavía no. Tengo que ir a Praga. Me llamó el emperador», le contestó temeroso Amadeus. «No se olvide de nuestro trato», dijo el desconocido, y se fue tan rápidamente como había aparecido. Constance preguntó a su marido: «¿Quién es ese hombre?». «No me gusta, me da miedo». «No te preocupes, es solo alguien que me contrató. Me dio mucho dinero y por adelantado», intentó tranquilizarla a Amadeus. Pero en realidad él también estaba muy asustado. Desde que su padre había fallecido un tiempo atrás, Mozart se había empezado a obsesionar con la muerte. Incluso llegó a pensar que el hombre del encargo era un mensajero del más allá y que estaba componiendo el requiem para su propio funeral. Su salud empeoró, las deudas eran mayores que los ingresos. Estaba agotado, pero aún así trabajaba en 3 proyectos a la vez.
el Requiem y 2 óperas, La flauta mágica y La clemencia de Tito, la que le encargó el emperador. El estreno de La flauta mágica fue un gran éxito. En la actualidad está considerada una de las mejores óperas de todos los tiempos. El genial Amadeus murió a los 35 años sin poder acabar el Requiem. Lo terminó su discípulo siguiendo sus indicaciones. Más tarde se resolvió el enigma del encargo de esta obra. El hombre misterioso era un enviado de un conde. Su mujer había muerto hace un poco y el noble quería que Mozart compusiera la música de los funerales. Su intención era convencer a todo el mundo de que él era el autor de esa maravilla, y por eso no quiso revelar su identidad en ningún momento. Fue su discípulo quien terminó el Requiem. La vida de Amadeus fue corta pero muy intensa. Vivió rodeado de lujos, se codió de reyes, príncipes y papas. Pero al final de sus días era tan pobre que su familia no le pudo pagar una sepultura. Todavía hoy no se sabe dónde está enterrado. Lo que sí se sabe es que Wolfgang Amadeus Mozart es el compositor más genial de la historia de la música. Fin.